Licenciado, Hola Astrid, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Gusto saludarles. Buenas buenas noches, noches, Rick. licenciado. Buenas Sí, noches, licenciado, gusto saludarlo. buenas noches, William. Noche, Lick. Hola, Buenas noches, Lick. buenas Buenas noches, noches. Ángeles. María Jimena, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, licenciado. Hola Irma, Licenciado, perdone que yo tanto lo moleste, pero fíjese que tengo una mi duda existencial. ¿tenés? Una mi duda existencial, le digo. Bueno, Fíjese que yo estaba viendo el calendario y nosotros sí, esta semana estamos virtual. sí, La otra semana tenemos exámenes y sí. la siguiente semana de exámenes estaríamos en teoría también virtual. La siguiente semana, que es del 28 al 1 de noviembre, entramos nosotros presencial. Ujú. Y usted dijo que el texto paralelo se califica el 6 de noviembre y en teoría estamos virtual. Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita no tomé en cuenta esa situación, vamos a ver. Vamos a Es ver. una duda existencial. No, está bien, porque yo lo, yo lo visualicé de esa manera. Ahorita estoy viendo el calendario en el teléfono. Aquí está. Bueno, perfecto. Aquí estamos, octubre. Hoy tenemos 7 virtual, exámenes, exámenes presencial. Luego no hay clases en ese periodo. Pero Ni sería tampoco el virtual. 28, tampoco, porque todavía están en exámenes, ¿verdad? No, el 28 ya no. El 28 en teoría nosotros entramos presencial. Bueno, entonces presencial sería 28 y 30 Ajá, de 28 y 30. Ajá. O el 11 y el 13. de octubre. Noviembre, yo dije 6. Correcto, licenciado. Bueno, entonces no queda más que trasladarlo para el 11 Ah, o ok, licenciado. dejarlo para el 30, una de dos. ¿Ya? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Mejor Peter. que fuera para el 11. Bueno, el que ya lo terminó, lo mismo es, ¿ya? Para mí, a mí me queda mejor el noviembre, Día de los Santos, de todos los santos. Entonces el miércoles 30 me queda bien porque tengo ese fin de semana para hacer toda la sumatoria. Suma de las notas. Ujú. Sí, para hacer toda esa sumatoria. Ah, entonces miércoles 30, licenciado. Miércoles 30, Muchas sí. gracias. Miércoles 30 porque sí, gracias porque de la semana del 4 y 6 va a ser virtual. Y de ahí ya no tenemos un par de clases más, ¿ya? El 13 sería la última clase a lo sumo, Correcto. ¿ya? Y ya entramos menos el 11 porque el 18 ya entramos a finales. Ujú. Entonces, voy a rectificar, les pido disculpas, va a ser el 30 de noviembre, miércoles 30 de noviembre, porque así yo aprovecho 30 de octubre, Lick, o noviembre. noviembre, Noviembre o octubre. Octubre. 30 de octubre, 30 de Ah, octubre, va. 30 de octubre, porque así yo tengo el 31, que es el Día de los Santos, 1, 2, 3, o sea, tengo 4 días para integrar esa zona, ¿ya? Bien, Gracias, Lick, licenciado. Entonces, gracias. Gracias, entonces, licenciado. entonces a ti gracias por no me percaté cuando hice esa fecha, no me preocupé por la presencialidad. Y entonces sí, sería miércoles 30 de octubre.
Hoy les voy a poner en el tablón esa información a las 4 secciones, porque realmente no vamos a ir solo por la calificada, no, mejor a estas alturas yo creo que ya la mayoría ya tiene su texto listo, pues ya. A estas alturas es contada la persona que no tiene su texto listo. Así es de que, gracias, sí es una duda existencial que no me había percatado, porque no tomé en cuenta esa división de presencial, virtual. Y entonces, pero ustedes oficialmente, los que están conectados, los 48, saben que el miércoles 30 de octubre calificamos el texto paralelo. De todos modos, la información se las voy a poner después de que termine la clase en el tablón. Gracias, Lick. Para que todas y todos estén enterados. A ti, Nancy, gracias porque muy valiosa muy valiosa tu intervención. A mí se me había escapado. No tomé en cuenta, ¿para qué voy a hablar pendejadas? No tomé en cuenta lo de la presencialidad y virtualidad. Pero bueno, de todos modos, estamos en buen tiempo todavía para los que están trabajándolo. Imagínense, todavía tienen 21 días, 20 días para terminar su texto paralelo. Creo que es tiempo suficiente. Así es de que oficialmente para los que están conectados, se cambia la fecha de la calificación del texto porque esa fecha que había asignado es clase virtual. Entonces, Licenciado, el segundo parcial, ¿hasta qué hoja viene? Astrid, Suseli, alguien que me haga el favor de responderle, pues, si tienen la onda. Hasta la hoja 11. A la 11. Lectura número 2. Gracias. Vaya, de la 7 a la 11. Y la comprobación de lectura 2. Hoy, buenas noches a todas y a todos. Qué bueno que se están conectando bastantes, porque hoy van a salir premiados la mayoría, no por puntos, sino por lo que vamos a tocar, que es materia del segundo parcial. Por eso es que voy a cambiar la dinámica el día de hoy. Ahora solo haré preguntas directas, claro, la explicación correspondiente, los antecedentes, pero fácil, haremos unas 20 preguntas. Y de esas 20 preguntas se van a rayar los que presten atención. Estoy ubicado en la numeral 7, página 16, numeral 7. Quiero que todos tengan su hoja 7, página 16, cuyo título dice recepción de antecedentes, entre paréntesis, o en su caso, informe circunstanciado y primera audiencia a los interesados. ¿Ya todos lo tienen a la mano? Ahorita voy, perdón. Ya, Lick. Y también Ya, que tengan a la mano la ley del organismo judicial y que tengan a la mano la ley de amparo. O sea, esos son nuestros machetes. Muy bien. Recepción de antecedentes y primera audiencia a los interesados. Eventos que se suscitan. 7.1. Omisión de la autoridad impugnada en enviar antecedentes o informe circunstanciado. Cita el artículo 33 en el plazo establecido. Opera amparo provisional de oficio. Cuestiono. Ustedes saben que ningún amparo debe de ser rechazado por ningún tribunal. Sea o no competente, debe de admitirse para su trámite. Bajo esa premisa, se presenta a un tribunal competente una acción de amparo. Solo la presentación
del memorial es rogada a petición de parte. Todas las demás actuaciones del proceso caen bajo la responsabilidad del tribunal. Se presenta entonces una acción de amparo a un tribunal competente. Este lo admite para su trámite y en esa primera resolución lo primero que indica es correrle audiencia al sujeto pasivo, es decir, a la autoridad impugnada, es decir, a la autoridad contra quien se está planteando esa acción de amparo, la autoridad recurrida. Se le corre audiencia por el improrrogable término de 48 horas. Viene la autoridad, pero no cumple en hacer llegar el expediente, los antecedentes o el informe circunstanciado dentro del término que se le fijó para ese efecto. Oficiosamente, el tribunal, ante el incumplimiento del sujeto pasivo del amparo, emite la resolución donde admite para su trámite el amparo, otorga oficiosamente el amparo provisional ante el incumplimiento de la autoridad recurrida y ordena que se notifique a todas las partes dentro de las 24 horas siguientes. Y esa resolución la tiene que hacer debidamente motivada, fundamentada, considerada y razonada, argumentando todo el fundamento legal que tuvo en virtud del incumplimiento del sujeto pasivo y notifica. ¿Cómo se llama esa resolución? Amparo provisional. ¿Perdón? Amparo provisional. No, antes. Amparo provisional de oficio, ¿le? Oficio, ajá. Primero ubíquense, por favor. ¿Qué les pasa? Auto. Estoy hablando de resoluciones judiciales. Sentencia. Y ya terminamos el proceso. No, no, es auto, es auto. Es un auto. Un auto. Es un auto. Gran puerco, ya. Y así van a responder. Que Perdón, Dios los ilumine, ¿verdad? Porque primero estoy hablando de resolución judicial. ¿Cómo se llama esa resolución? Vuelvo a repetir. Si admite para su trámite, se le corre audiencia al sujeto pasivo para que haga llegar los antecedentes o el informe circunstanciado. Un decreto. Esto no cumple. Obligadamente motiva oficiosamente en otorgar el amparo provisional y ordena la notificación. ¿Cómo se llama esa resolución judicial? ¿Cuántas clases de resoluciones judiciales conocen ustedes? Son tres. Son tres. ¿Cuáles son? Decretos, autos Los y decretos y sentencias. sentencias. Vale. Un decreto es una resolución de mero trámite. ¿Será eso un decreto? Ese No. decreto tiene que tener... No, porque está razonado. No, o sea, va debidamente razonado.
Vaya, va entonces sería un debidamente auto. considerado, va Es un debidamente auto. considerado. Un auto, Lick, porque Entonces está es un Un auto, auto de amparo provisional. es un auto, Sí. es un auto, punto, es un auto. ¿Qué dice el artículo 141 de la LOG? Clasificación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales son A, decretos, que son determinaciones de trámite. Eso no es, esa resolución no es. B, autos, que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deben razonarse debidamente. Entonces, es un auto el que está emitiendo el tribunal, haciendo las consideraciones y fundamentaciones y motivaciones necesarias para indicar las razones que tuvo por haber otorgado el amparo provisional al amparista. Es un auto. Muy bien. Y otorga oficiosamente el amparo provisional. ¿Qué debo de entender por amparo provisional? La suspensión. ¿Qué debo de entender por amparo provisional? La suspensión de un acto reclamado. Es una medida precautoria. Es una medida precautoria, es un privilegio que el tribunal le está otorgando al amparista para suspender el acto, la resolución o la disposición que le ha causado agravio personal y directo y le ha provocado daños. Por esa razón es que el amparista se vio en la necesidad de acudir de amparo. Es una medida precautoria para decirle a la autoridad que la provocó, mire, stop, alto, usted ya no puede seguir causando más agravio, más daño al amparista, porque yo le acabo de otorgar el amparo provisional como una medida precautoria, como un privilegio momentáneo, hasta que en sentencia decida si las cosas continúan así o le revoco el amparo. Así que usted, autoridad, por el momento se me queda tranquilito. Es un auto el que se dicta. Posteriormente llega el expediente, llegan los antecedentes o el informe circunstanciado 24, 48, 60 horas después de las 48 que inicialmente se le fijaron. Y cuando llega a la sede del tribunal el expediente, el juez lo analiza, lo estudia y ve que realmente no hay motivos suficientes para que el amparista siga gozando de esa medida precautoria. Realmente no vale no hay algo así como para preocuparse o que pongan en riesgo la integridad o la vida. No. Entonces, el juzgador cree, y facultado para ello por la ley, que está oficiosamente en la obligación de revocar esa medida. Y revoca el amparo provisional. Y le hace notificación a las partes y especialmente al amparista. El amparista, cuando se le notifica que le fue revocado el amparo provisional, pues no se va a poner feliz de la vida, no se va a poner contento. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen ustedes que son los amparistas si les notifican
que les revocaron el amparo provisional inicial. ¿Qué hacen? Apelar. Apelar. ¿Y cómo presentas la apelación? Esta se presenta ante la CC, ¿verdad, Lic? ¿Y cómo se presenta la apelación? Escrita o electrónica. Por escrito, por escrito. La apelación siempre en materia de amparo se va a presentar por escrito. ¿Dentro de qué término? 24. Sin pena, respondan. Sin pena. Yo prefiero que me respondan y que se equivoquen, pero 48 horas, Lick, no estoy de acuerdo. dentro de las 48 horas de haber sido notificado el amparista, él por escrito va a presentar su apelación dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación. ¿Y en dónde va a presentar esa apelación? Ante la CC. La CC. Lo puede presentar en el mismo Corte de tribunal y Constitucionalidad. si no a la Corte de Constitucionalidad. ¿Estoy mal? Lo puede presentar en el mismo tribunal donde está accionando el amparo, o bien se puede ir a la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Pregunto. Vuelvo a repetirles y después les hago la pregunta. Primero, el tribunal se le presenta la acción de amparo, la admite para su trámite, corre audiencia por el término improrrogable de 48 horas a la autoridad recurrida, decide o no otorgar el amparo provisional y, dentro de otras resoluciones, y que se notifique dentro de las 24 horas. Pasan las 48 horas, no llegan el informe. Oficiosamente se ve en la obligación de otorgarle el amparo provisional al amparista, y el amparo provisional no es ni más ni menos que una medida precautoria que va a suspender el acto, la resolución, la disposición que le causó agravio personal y directo al amparista y le ha provocado daños. Viene el amparista feliz de la vida que está protegido provisionalmente o precautoriamente por el tribunal, y la autoridad está en stop mientras el Tribunal Constitucional le dice, mire, hasta que yo le decida, ya sea que le revoque el amparo o que dicte mi sentencia, y entonces usted va a seguir, pero por el momento usted se me para. Llegan después, posteriormente llegan los antecedentes, y a través de otro auto, una resolución que se llama auto motivada, ve que no hay motivos suficientes para que el amparista siga gozando de esa medida precautoria, de ese amparo provisional, y se lo revoca de oficio. Cuando es notificado el amparista, pues lógicamente él tiene 48 horas para apelar. Esa apelación debe de hacerla por escrito ante el mismo tribunal o ante la Corte de Constitucionalidad. Pero y entonces, ese recurso que la doctrina o la jurisprudencia o el lenguaje jurídico le denomina de alzada, ¿qué es? ¿En qué consiste el recurso de alzada? Que la va a poner a un órgano superior al que está. Juan Carlos, la idea la tenés un poco clara. ¿Qué es el recurso de alzada? Hice esa pregunta intencionalmente para saber si ustedes habían leído su copia, pero veo que no. Es apelación, ¿no? Es apelación.
Vean, váyanse a la hoja 17, a la siguiente hoja. Váyanse a la hoja 17 y váyanse al párrafo de en medio, que dice: en todos estos casos procede la apelación contra la decisión de otorgar, denegar, revocar o confirmar el amparo provisional. Pero la alzada, es decir, la apelación, la alzada es exactamente lo mismo que apelación. Hoy están agregando un término jurídico más a su vocabulario, a su léxico jurídico, porque cuando ustedes oigan que están hablando del recurso de alzada o de la alzada, ustedes inmediatamente van a entender que se están refiriendo al recurso de apelación. Cualquiera que sea esta la jurisdicción, sea jurisdicción ordinaria o sea jurisdicción privativa como la es la del amparo. Apelación y alzada es exactamente lo mismo. En todos estos casos procede la apelación contra la decisión de otorgar, denegar, revocar o confirmar el amparo provisional. Pero la alzada, o sea, la apelación, se otorga sin efecto suspensivo. Artículo 62. Bueno, regresamos. Volvemos otra vez a que el tribunal oficiosamente revoca el amparo provisional. El amparista apela por escrito dentro de las 48 horas siguientes, presentando su memorial, ya sea directamente al tribunal o a la Corte de Constitucionalidad. Y si lo presenta al tribunal que está conociendo el amparo, presenta el recurso de alzada o el recurso de apelación en contra de la resolución que revocó el amparo provisional, el tribunal inmediatamente, dentro de las 24 horas, debe, por la vía más rápida, hacerlo llegar el recurso a la Corte de Constitucionalidad con todos los medios que vaya a necesitar esa instancia, ese tribunal colegiado. ¿Ya? Pero, tal y como les leí anteriormente, esa apelación no provoca efectos suspensivos. Vayámonos a la ley, vayámonos al artículo 62. Vayámonos al artículo 62 de la ley. Apelación sin carácter suspensivo. La apelación del auto que conceda, deniegue o revoque el amparo provisional no suspende el trámite del amparo y el tribunal original continuará conociendo. En este caso, enviará inmediatamente las copias que estime procedentes y sobre ellas conocerá el Tribunal Superior. La remisión se hará dentro de las 24 horas siguientes de interpuesto el recurso. ¿Cómo se llama esa apelación? Apelación de carácter suspensivo. Sin carácter. Sin carácter. Sin carácter suspensivo. ¿Pero por qué razón se le llama apelación sin carácter suspensivo? ¿En atención a qué principio procesal? ¿En atención a qué principio procesal? Vuelvo a leerte. La apelación del auto que conceda, deniegue o revoque el amparo provisional no suspende el trámite del amparo y el tribunal original continuará conociendo. ¿En atención a qué principio procesal se aplica esa apelación sin carácter suspensivo? Me voy a ir al artículo 18 del Acuerdo 1-2013. Me voy a ir al tercer párrafo. Está en la página 84 para los que tienen la 7ª edición. Para los que tienen la 9ª edición, está en la página 86. Subrayenlo, por favor. Página 86, 9ª edición. Último párrafo. Recurso de apelación, último párrafo.
De apelarse el auto de amparo provisional, el Tribunal de Primer Grado enviará a la Corte de Constitucionalidad copia del expediente de amparo para no demorar el trámite de la garantía constitucional. Esa remisión podrá efectuarse en forma física o electrónica, atendiendo a qué principio procesal. ¿Impulso de oficio o no? Impulso de oficio. Impulso de oficio, del impulso de oficio. ¿Por qué? Porque en el amparo solo la presentación del trámite es rogada. Todas las demás actuaciones del proceso caen bajo la responsabilidad del tribunal. Entonces el impulso de oficio se hace presente y por eso la apelación tiene carácter, es sin carácter suspensivo, porque no suspende el trámite del amparo. No se queda el tribunal así esperando que resuelva la corte para... No, el tribunal debe seguir trabajando el amparo porque es una garantía constitucional atendiendo al impulso de oficio. ¿Vamos bien? ¿Lo están comprendiendo? Sí, Lic, gracias. Sí, Bueno. Lic, gracias. Bueno, dicho eso, entonces vayámonos al artículo, último párrafo del artículo 84, un asterisco. Subráyenlo y le ponen un asterisco. Por favor, que diga ver art 62 amparo. Ver art 62 amparo. Es desde la página 84 u 86. Y regresamos al artículo 62. La apelación sin carácter suspensivo. Póngale un asterisco que diga ver art acuerdo, ver art 18, acuerdo 1/2013. Y ahí mismo en el capítulo 8 que dice recurso de apelación, pónganle con lapicero o de alzada con Z o de alzada. Quiere decir eso que cuando ustedes escuchen el recurso de alzada, se están refiriendo exclusivamente al recurso de apelación, que es sinónimo de lo que es el recurso de apelación cuando se apela el auto que revoca, que deniega o que concede el amparo provisional. Entonces, inmediatamente de que se presenta al mismo tribunal, el tribunal, dentro de las 24 horas siguientes, hace llegar a la Corte de Constitucionalidad el memorial original de la apelación, del recurso de apelación, con todos los documentos que debe de tener la Corte de Constitucionalidad, y sigue trabajando en el proceso de amparo. Y entonces, ¿qué va a hacer la Corte? ¿Qué va a resolver la Corte de Constitucionalidad en relación a ese recurso de apelación? ¿Qué va a resolver? ¿Va a confirmar o Ahí va está. a negar? Ahí está. O confirma o revoca. Si confirma, Revoca, sí, porque, es decir, si confirma, le dice al juez de primera instancia, señor juez, coincido con usted en que le asiste el derecho y la razón,
para revocar el amparo provisional que inicialmente lo había otorgado. Estoy de acuerdo con usted. Está confirmando esa resolución de primer grado. O la puede revocar y le puede decir al señor juez, ¿cómo hace usted eso? De revocarle el amparo provisional al amparista si todavía hay peligro de que se le siga provocando más daño y más agravio personal. ¿Cómo es posible? Entonces, como Tribunal Superior, yo le revoco a usted esa resolución y otorgo nuevamente el amparo provisional. ¿Estoy bien? Sí. ¿Comprendieron? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, antes de pasarnos a la hoja 17, vayámonos al artículo 63. ¿Quiénes tienen legitimación para apelar? Esto, insisto, esto está en la ley, pero ustedes ya se lo graban para eterna memoria, porque esta es pregunta para examen final. Podrán interponer recurso de apelación las partes, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, y si hay terceros, pues los terceros interesados también son partes. Entonces, pueden interponer recurso de apelación las partes, el Ministerio Público que tiene legitimación activa y el Procurador de los Derechos Humanos que también tiene legitimación activa. Ellos son los sujetos que tienen legitimación para apelar. Las partes, el MP y la PDH. Punto. 64. Interposición del recurso de apelación. Ya lo explicamos, pero reforcemos. El recurso de apelación se interpondrá por escrito, indistintamente ante el tribunal que haya conocido el amparo o ante la Corte de Constitucionalidad. Tiene esas dos opciones el amparista para presentar su apelación o su recurso de alzada en contra de la resolución que le revocó el amparo provisional. Si la interposición del recurso se hubiere efectuado directamente ante la Corte de Constitucionalidad, en forma inmediata, ésta pedirá telegráfica o telefónicamente los antecedentes. ¿Por qué? Porque los originales deben, en caso de apelación, estar bajo el resguardo de la Corte de Constitucionalidad. Repito, el recurso de apelación se interpondrá por escrito, que no se les olvide nunca eso, indistintamente ante el tribunal que haya conocido el amparo o ante la Corte de Constitucionalidad. Ahí está el 107 que nos lleva al artículo 18, que ya le pusimos nosotros la referencia y su pie de página, es decir, su tela de araña. Si la interposición del recurso se hubiera efectuado directamente ante la Corte de Constitucionalidad, en forma inmediata, esta pedirá telegráfica o telefónicamente los antecedentes. ¿Por qué? La razón es porque quien va a resguardar los originales de todo el proceso es la Corte de Constitución. Entonces, automáticamente, por medio de un mensajero, por medio del comisario, se hace llegar todo el expediente para que la Corte resuelva lo que dice la página 17. Se resuelve definitivamente sobre el amparo provisional, ya sea otorgándolo, denegándolo
confirmándolo o revocándolo. Y entonces, si ustedes ven el 3 y el 4, confirma la resolución de primera instancia, de primer grado. Señor juez, estoy de acuerdo con la resolución que emitió, que revoca el amparo provisional porque no habían motivos suficientes para que siga gozando de esa medida precautoria el amparista. O por el contrario, señor juez, no estoy de acuerdo con su resolución. Por lo tanto, la revoco y emito una nueva resolución donde nuevamente le otorgo el amparo provisional al amparista. ¿Estamos? Sí. Sí, gracias. En todos estos casos procede la apelación contra la decisión de otorgar, denegar, revocar o confirmar el amparo provisional. Pero la alzada, es decir, la apelación, se otorga sin efecto suspensivo. Eso significa que, aunque se haya otorgado la apelación y se haya enviado el expediente a la Corte, el tribunal debe seguir trabajando por el impulso procesal el amparo que se le presentó a su tribunal. Esa es lo que se denomina apelación sin carácter suspensivo. Hay otras situaciones donde efectivamente se tiene que esperar que venga la resolución de la Corte para continuar con el rato. Pero en el caso de que es lo relacionado a una medida precautoria, como es el otorgar el amparo provisional, el revocar el amparo provisional, ante esas situaciones y hay apelación, la apelación es sin carácter suspensivo porque no se suspende el trámite del amparo. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí, Gracias. Muy bien. Esta es solo aclaración en la página 17 que dice: no procede la apelación contra la decisión de no acceder a la revocatoria del amparo provisional otorgado, porque no hay revocatorias, es decir, los tribunales pueden revocar de oficio el amparo, lo pueden revocar de oficio, pero solo la Corte de Constitucionalidad, aunque ya en el auto acordado, ya se permite que el tribunal pueda darse cuenta si cometió error, que hay un error sustancial en el procedimiento, pero eso no es el momento ahorita para hacérselos saber, si no los voy a confundir más. Entonces, pregunto, hasta lo que hemos platicado el día de hoy, ¿todo está claro? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien. Nos quedamos ahí, los veo el miércoles y ahorita les mando la información de que el miércoles 30, por razones que ustedes ya saben, se va a calificar el texto porque el 6 es clase virtual. Entonces lo bajamos al miércoles 30 de octubre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Buenas noches, un abrazo. Cuídense. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Un abrazo. Feliz noche, Lick. Buenas noches, María. Santiago. A ti, Erika. Buenas noches.